Nunca pensé que la boda de mi propio hijo sería el momento en que dejé de ser madre y, a sus ojos, me convertí en desechable. La copa de champán aún estaba en mi mano cuando su prometida, Belle, se giró hacia el camarero y dijo, lo suficientemente alto para que todas las mesas cercanas lo oyeran, el servicio come en la cocina. No me miró, pero sus ojos se deslizaron hacia Elaine, mi asistente durante más de 30 años, y luego pasaron de largo, directamente a través de mí, como si fuera el papel tapiz. Mi aliento se detuvo, pero mi columna se mantuvo firme. Algunos invitados rieron disimuladamente, otros hicieron una mueca, una mujer bajó la vista hacia su plato, y Thatch, mi hijo, el niño que llevé a través del duelo, los cólicos y la crisis del mercado de 2008, solo ajustó sus gemelos y siguió charlando con el primo de Belle sobre fondos de cobertura. Elaine me miró, rígida, su rostro ilegible. Le di un leve asentimiento. No era el primer desaire de la noche. La tarjeta con el nombre Margaret Sinclair en lugar de madre del novio, la ausencia de mi champán favorito, reemplazado por el rosado sostenible de Belle, el hecho de que me habían sentado 2 filas atrás en la ceremonia mientras el instructor de spinning de ella estaba en primera fila. Pero esto era deliberado, y yo había terminado. Dejé mi copa intacta en la mesa, metí la mano en mi bolso y me escabullí detrás de la pared de enrejado del jardín. Una brisa fresca agitaba los arbustos de lavanda cercanos. Todavía podía escuchar al cuarteto de cuerdas tocando una variación ligera de jazz de Coldplay. Marqué a Victor, contestó al segundo timbre, siempre puntual. Cancela el contrato de 30 millones que mi hijo iba a anunciar esta noche, dije, tranquila como un cirujano. Hubo silencio. Maggie. Mi escuchas, Deitch. Era mío para dar, y ahora es mío para conservar. Víctor no preguntó por qué, nunca lo hace. Por eso confío en él. Entendido. Notificaré a la junta de inmediato. Cog. Las rosas junto al enrejado habían comenzado a marchitarse por el calor del verano temprano. Arranqué una, los pétalos exteriores ya estaban suaves y magullados. La flor había sido hermosa, perfecta incluso, pero su tiempo había terminado. Regresé a la mesa. Elaine había rellenado su copa, pero no la tocó. Se levantó ligeramente cuando me acerqué. «¿Estás bien?», susurré, colocando una mano en su hombro. «Ahora necesitarán tu compostura más que nunca». Nos sentamos ambas, y entonces comenzó el brindis. Thatch se puso de pie, golpeando su copa. La multitud murmuró hasta prestar atención. «Solo quiero agradecer a todos por venir», dijo, su sonrisa deslumbrante bajo las luces del jardín, especialmente a mi madre, Margaret, quien... Vaciló. Mi nombre cayó como un tenedor al suelo. Esperaba aplausos, obtuvo silencio. Incluso el cuarteto hizo una pausa. Incliné la cabeza ligeramente, lo suficiente para captar su mirada. Su sonrisa titubeó, bajó la vista, carraspeó y continuó. ¿Quién, ayudó a hacer posible este día? Ayudó. Pasado. El niño que una vez lloró en mi blusa tras perder un juego de la liga infantil ahora me miraba como si fuera un espejo sin reflejo. Belle se aferró a su brazo, radiante, su vestido brillaba como si hubiera tragado un candelabro. Tomé un sorbo de agua. El brindis continuó, se hicieron bromas, las copas chocaron, pero la energía había cambiado. La señora Davenport, sentada cerca de la fuente, no se molestó en ocultar su sonrisa burlona. Se inclinó hacia un joven a su lado, el ahijado de Belle, creo, y susurró algo que lo hizo mirarme. Bien que susurran. Para el postre, los invitados murmuraban sobre el anuncio faltante, la gran noticia que Thatch había insinuado toda la semana, la nueva iniciativa Sinclair, el futuro que pensaba que estaba garantizado. Bueno, el futuro cambia rápido cuando le quitas su financiación. ¿Lo gracioso? Esa mañana, antes del desaire, antes del brindis, antes de la traición, pasé una hora decidiendo si usar el guardapelo que Thatch me hizo en 3er grado, un pequeño corazón de plata abollado en el borde con una foto de nosotros dos dentro, él sin un diente frontal, yo sosteniéndolo frente a la misma fuente donde pronunciaron sus votos. Terminé dejándolo en el cajón, no porque dejara de amarlo, sino porque empezaba a sospechar que él había dejado de necesitarme. Después de alejarme de la recepción y recuperar mi poder,
Me encontré vagando, no físicamente, aún estaba en la finca, pero en mi mente, divagando. Recordé cómo comenzó todo. Tenía 27 años cuando su padre se fue, no murió, no hubo tragedia allí, a menos que cuentes la cobardía emocional como tragedia, lo cual hago. Había estado trabajando como diseñadora de interiores para una firma dirigida por 3 hombres que nunca me pidieron opinión a menos que fuera sobre colores de tela o si coquetear con el cliente. Cuando llegaron los papeles de divorcio, tenía un niño de 3 años y $8,000 en deudas compartidas. Así que construí algo con un pequeño en la cadera. Dibujé planos a mano y presenté propuestas a clientes en la mesa de la cocina mientras él dormía en la otra habitación. Diseñé casas, restaurantes, hospitales, creé belleza desde nada más que paneles de yeso y fuerza de voluntad. Convertí Sinclair Design en un nombre respetado mucho antes de que fuera el negocio familiar. Zachary creció en la oficina, correteando entre planos y muestras de telas. Solía llamar a mi portafolio de cuero el maletín secreto de mamá. Solía llamar mamá. La primera vez que dijo Margaret en público, tenía 24 años. Estábamos en un evento de recaudación de fondos, un camarero preguntó si quería presentarme durante su discurso, y él dijo, por supuesto. Margaret Sinclair, fundadora de Sinclair Design. Me reí en ese momento. Me tomó meses darme cuenta de que no estaba incluida en la broma. En algún momento entre su MBA y su obsesión por su mandíbula, me había reetiquetado. Pasé de madre a activo de marketing. Mi nombre le daba peso a sus credenciales, mi rostro tranquilizaba a los inversores, pero mi voz, bueno, eso empezó a ser demasiado sentimental o fuera de marca. Lo permití. Esa es la parte a la que sigo volviendo, lo permití. Oh, me dije a mí misma que estaba siendo generosa, que él merecía una oportunidad para demostrar su valía, que estaba pasando la antorcha. Pero esa antorcha seguía quemándome, año tras año. Como cuando ofrecí ser mentora de Belle y ella sonrió y dijo, hemos contratado a alguien más joven, más alineado con la estética de la marca, como si mi rostro, mis manos, mi historia estuvieran de alguna manera desactualizados. Como cuando reetiquetaron silenciosamente mi línea de papel tapiz distintiva como New Heritage y nunca me dieron crédito. O cuando descubrí, hace solo 2 semanas, que habían organizado un brunch delegado para influencers en la finca y ni siquiera me enviaron la invitación. Al principio pensé que era un descuido, un error. Ahora sé que no. La boda lo dejó todo claro. No era una erosión lenta, era una excavación, un desmantelamiento constante de mi papel hasta que solo quedó la parte que necesitaban: el dinero, el nombre, la reputación, la fachada. A la mañana siguiente, mientras Zach y Belle dormían en la suite nupcial, hice que Víctor redactara el papeleo. Eliminamos a Zach del fideicomiso operativo, silenciosamente, sin ceremonia, solo una cláusula eliminada, como cortar un hilo. Fue la primera vez en años que me sentí como yo misma. Para el mediodía del día siguiente, los murmullos ya habían comenzado. Estaba junto a la fuente del jardín con una copa de agua con gas, sin champán esta vez, y observé cómo se propagaban entre la multitud pequeños temblores sociales tan sutiles que la mayoría no los notaría, pero yo fui criada en el instinto. Construí un imperio entendiendo el tono. Habían escuchado el comentario de Belle: el servicio come en la cocina. Los invitados mayores mostraban su incomodidad claramente, sonrisas tensas, miradas hacia abajo. Pero los más jóvenes, los trepadores sociales, los chismosos de las salas de juntas, las esposas de legado en vestidos sin espalda, olían la sangre en el agua. La gente olvida que el legado invita lealtad, pero solo mientras les beneficie. Elaine se acercó a mí en silencio, ofreciendo un plato de pasteles como cobertura. La señora Davenport desea hablar contigo, murmuró, y luego desapareció entre la multitud como la sombra experimentada que es. La señora Lillian Davenport, ahora, esa es una mujer que sabe llevar perlas y empuñar un cuchillo en el mismo aliento. Solía organizar almuerzos con mi difunto esposo cuando el vecindario aún tenía sirvientas y setos bien cuidados, y la gente se preocupaba por usar lino auténtico. Me encontró bajo la sombra del viejo magnolio, sus tacones hundiéndose ligeramente en el césped mientras se inclinaba, con los ojos brillando bajo su sombrero de ala ancha. Escuché lo que dijo la novia.
comenzó, sin rodeos. No dije nada. Tomó un sorbo de su limonada. Olvidan quién construyó la casa en la que están festejando. Seguí sin decir nada, pero sostuve su mirada. Lillian sonrió. Bueno, solo no olvides quién sigue observando, querida, y quien recuerda de dónde vino el imperio. Luego se giró, sus tacones haciendo clic, y me dejó allí con los pájaros cantando como si no supieran nada más. Tomé ese momento por lo que era. Un ajuste de cuentas, del tipo silencioso, del tipo que no sale en titulares pero cambia futuros. Por la tarde, estaba de vuelta en la biblioteca, la única habitación de la finca intacta por los floristas y los corredores de tela, mi santuario. Saqué el archivo del cajón, el que Víctor había actualizado el mes pasado. Contenía todos los documentos del fideicomiso, las cláusulas de emergencia, los planes de sucesión. El nombre de Zach estaba listado en 3 lugares. Lo eliminé de uno ayer, pero ahora miré más de cerca. Había una sección que había ignorado durante demasiado tiempo. Privilegios de fiduciario, no propiedad, sino influencia, poder, derechos de toma de decisiones sobre activos que no eran suyos para empezar, pero que lo habrían sido con el tiempo. No más. Lema Victor. Adenda al fideicomiso de la finca, le dije. Con efecto inmediato, despoja a Zach de todo poder discrecional. No quiero que firme ni la factura de un catering, mucho menos un acuerdo de desarrollo. Entendido, dijo sin dudar. Y la razón. Traición, dije, en tono y contenido. Hubo un silencio, luego, lo tendré presentado antes de medianoche. Colgué, y por primera vez desde la ceremonia, me permití respirar. ¿Sabes qué olvidan las personas? Que el silencio no significa rendición, significa observación, cálculo y, a veces, recuperación. La boda terminó al anochecer. El DJ pasó de listas de reproducción curadas a clásicos sobreexplotados. Zach hizo las rondas de nuevo, estrechando manos como político, sin darse cuenta de cuántas de esas manos ahora lo compadecían más que lo alababan. Bell era todo besos en la mejilla y gratitud performativa, agradeciendo a los invitados por su apoyo a nuestra unión, como si fueran donantes y esto fuera una campaña. Capté su mirada una vez, lucía radiante por fuera, pero sus ojos titilaban. Sabía, no los detalles, aún no, pero algo había cambiado, y lo sentía como una piedra en su zapato. Elaine me pasó una lista final de invitados mientras nos íbamos, los que enviaron notas, los que preguntaron por mí y los que notablemente no lo hicieron. La revisé en el coche camino a casa. Una línea escrita a mano en la pulcra letra de Elaine al final decía: Lillian Davenport regaló un álbum de fotos de los planos originales de la finca, dijo, ¿podrías quererlos de vuelta? Sonreí. Pensaban que estaban lanzando una nueva dinastía, pero lo que no se dieron cuenta es que el terreno en el que estaban parados aún me pertenecía. Fue una solicitud simple, realmente. No hice una escena, ni siquiera alcé la voz. Ese es el punto con mujeres como yo. No necesitamos volumen, tenemos precisión. Elaine, dije, quitándome los guantes mientras nos acercábamos a la casa principal, sube a la suite nupcial y recoge lo que es mío. No preguntó qué, nunca lo hace, y no le conté todo, solo que algunos artículos personales del cofre familiar habían sido prestados para la boda de Bell. En papel, sonaba encantador, un anillo de herencia, un peine con incrustaciones de perlas, un toque de algo antiguo de la matriarca de Sinclair de Sign, un gesto dulce. Pero no había prestado nada, ellos lo tomaron. 2 noches antes de la boda, la asistente de Bell contactó directamente a mi administrador de la finca, pasándome por alto por completo, diciendo que Maggie ya había aprobado la colección de herencias, incluso les dio los códigos de seguridad. Elaine lo había señalado, le dije que lo dejara pasar. ¿Por qué? Porque a veces necesitas dejar que la gente te muestre quiénes son cuando piensan que no dirás nada. Así que esperé, y efectivamente, allí estaba ella esa mañana, Bell goteando poder prestado, el anillo de zafiro de mi abuela en su mano derecha, el peine de marfil de mi madre sosteniendo sus rizos en su lugar, sonriendo para las cámaras como realeza. ¡Qué gracioso! ¿No? Podría haber preguntado, una frase, una onza de respeto, pero tomó porque asumió que no me atrevería a hacer un escándalo.
Bueno, no lo hice. Hice una llamada telefónica. Y ahora Elaine estaba en la puerta de la suite nupcial, compuesta como siempre, mientras Belle aferraba el anillo como si fuera suyo. No entiendo, dijo Belle, su voz lo suficientemente alta para resonar por el pasillo. Elaine no se inmutó. La señora Sinclair ha solicitado la devolución de todos los artículos de herencia de su cofre personal de inmediato. Pero aún los estoy usando, rió, como si esto fuera un malentendido tonto. Todavía no hemos terminado con las fotos. Elaine simplemente abrió una pequeña bolsa de terciopelo. Podrías haber oído caer un alfiler. Incluso las estilistas se congelaron, con los rizadores a medio alzar en el aire. La explosión de Belle titubeó. Esto es ridículo. Elaine no respondió. Dile que devolveré todo después de la luna de miel. Elaine dijo, fría como el invierno. La señora Sinclair fue muy clara. Hoy. No hay nada tan satisfactorio como ver a una mujer acostumbrada a controlar la sala darse cuenta de que no tiene las llaves. Belle se quitó el anillo lentamente, incluso intentó actuar con gracia, como si estuviera complaciendo a una anciana gruñona, pero su mandíbula se apretaba con cada giro. Sacó el peine de su cabello y entregó ambos artículos a Elaine como si estuvieran en llamas. Elaine los colocó suavemente en la bolsa, dio un asentimiento cortante y se fue sin otra palabra. Para cuando llegamos al coche, me lo pasó. Abrí la bolsa, pasé mi pulgar por la superficie fría del zafiro. Brillaba en la luz como si hubiera estado conteniendo la respiración. Ese anillo había sobrevivido a 3 generaciones de mujeres Sinclair, usado en salas de juntas, campos de batalla y salas de parto. No era un accesorio para un carrete de Instagram. Me lo puse en el dedo. Mi anillo, mi linaje. Elaine me observó, sus ojos suaves pero orgullosos. Supongo que pensó que usarlo la hacía parte de la historia, dije. Olvidó quién escribió la historia, respondió Elaine. De vuelta en la finca, la fiesta nupcial ya estaba tomando fotos grupales. Vi a Belle sonreír, posar, inclinar la cabeza justo así, sin anillo, sin peine, nada prestado salvo su apellido. No hizo una escena, eso me sorprendió, pero supongo que pensó que todo había terminado, que había hecho mi pequeño juego de poder y ahora volvería a mi papel. Decorativa, desapegada, deferente. Qué equivocada estaba. Al día siguiente, hice recatalogar el cofre. Todo registrado, etiquetado, asegurado. Códigos de acceso cambiados, inventario revisado 2 veces. Elaine lo manejó, por supuesto. Incluso selló la colección de herencias en cajas libres de ácido y las colocó en el archivo con temperatura controlada, solo hasta que alguien se gane el derecho de usarlas, dijo. Esa noche, me quité el anillo y lo coloqué en el platillo junto a mi cama. Había cumplido su función por ahora. No solo estaba recuperando joyas, estaba recuperando linaje. Y Belle, puede que haya caminado por el pasillo con el apellido de mi hijo, pero nunca volvería a tocar nuestro legado. Comenzó con una hoja de cálculo, no una confrontación, no un grito, solo una hoja de cálculo enviada por correo electrónico desde la coordinadora de la boda de Belle con el asunto. Confirmación final de fondos del registro y transferencias de regalos. 38 entradas, 38 transacciones generosas, desde un fondo de viaje de $10,000 hasta un crédito de muebles de diseño de $7,500, todo supuestamente donado por Maggie Sinclair, madre del novio. Lo leí 2 veces. No había autorizado nada de eso. Verás, asumieron que el dinero fluiría como el champán, asumieron que el nombre Sinclair no solo era fuente de orgullo, sino una tubería que podían aprovechar libremente, silenciosamente, automáticamente. Lo que olvidaron es que construí mi fortuna con detalles, y leo cada línea. Elaine, dije en el momento en que entró. ¿Cuántas de estas transferencias se han procesado? Se inclinó sobre mi hombro, escaneó el documento con la precisión de un neurocirujano. 3 hasta ahora, dijo. El resto está pendiente. Asentí, tomé el teléfono y llamé a Víctor. Necesito que se coloque una retención en todas las transferencias relacionadas con la boda, dije. Inmediata, discrepancias administrativas. Víctor no hizo una sola pregunta.
Estará hecho antes del atardecer. Colgué y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Unas horas después, comenzaron los correos electrónicos. Bell, por supuesto, no me escribió directamente, hizo que su asistente lo hiciera, solo una nota rápida para aclarar cierta confusión respecto a las contribuciones del registro. Notamos que algunos artículos pendientes han sido retrasados. ¿Desea que reenviemos los números de cuenta? No respondí. Elaine redactó una sola frase en respuesta. Pendiente de revisión, por favor, permanezcan en espera. Enviamos eso, nada más. No pasó mucho tiempo antes de que los murmullos comenzaran de nuevo, esta vez entre los invitados. Durante el brunch posterior a la boda, escuché a un antiguo cliente murmurar a su esposa: ¿escuchaste? El fondo de viaje se canceló. Otro invitado se inclinó, apenas ocultando su sonrisa. Pensé que los Sinclair estaban pagando por todo, eso es lo que ella nos dijo en el brunch del spa. Y así, el brillo de Bell se opacó. Lo notó primero. Sus sonrisas eran más tensas ahora, sus ojos se movían entre las mesas. Thatch estaba a su lado, riendo demasiado fuerte por nada, fingiendo que la tensión no sabía a vinagre. Elaine y yo nos quedamos junto a las hortensias cerca de la pared trasera. No necesitaba mezclarme, la sala ya estaba hablando. Víctor envió un mensaje a media mañana. Todos los fondos congelados, pendiente de confirmación de autorización. Legalmente hermético. Bien. Esa noche, revisé el registro de regalos completo, línea por línea. No solo era generoso, era codicioso, un retrato al óleo encargado, una suscripción anual a un servicio de flores de lujo, equipaje personalizado con monogramas para su luna de miel mundial, todo a mi nombre. Y el insulto final, una solicitud para un retiro privado para parejas en el lago Como. Precio: $18,200. El donante figuraba como señorita Margaret Sinclair, madre del novio y benefactora del legado familiar. Benefactora del legado familiar. Eso es a lo que me habían reducido, no una persona, una fuente de financiación, un eslogan. A la mañana siguiente, hice que el equipo financiero enviara un mensaje revisado a cada proveedor de regalos. Nuestra oficina lamenta un error administrativo en los gastos recientes del evento Sinclair. Dirigirán según las directrices actualizadas de la finca. Podía casi escuchar el grito de Bell desde el otro lado de la ciudad. Ese mismo día, la señora Davenport pasó por allí. Dijo que solo estaba de paso por el vecindario, aunque su conductor llevaba smoking y su lápiz labial estaba sospechosamente fresco para el mediodía. Tomó mi espresso y me estudió con abierta admiración. Veo que el imperio aún está bien defendido, dijo, golpeando su uña manicura contra la porcelana. Se rumorea que el registro ha sido ajustado. Sonreí. Solo estoy limpiando los libros. La señora Davenport rió, sus perlas captando la luz. Les diste una boda, pero no les diste nada que puedan cobrar después. Esa tarde, Thatch llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. No sonaba enojado, sonaba asustado. Hola, mamá, ha habido cierta confusión con las transferencias. Pensamos que todo estaba configurado como tú querías. Llámame cuando puedas, ¿de acuerdo? No lo hice. Me senté en el balcón de mi estudio, observé el sol hundirse bajo la línea del seto y pensé en el legado, no solo en lo que dejamos atrás, sino en lo que retenemos. Querían los beneficios de mi nombre sin la carga de mi memoria. Bueno, que paguen sus propias cuentas. No sé exactamente cuándo Thatch y Bell comenzaron a llamarme estratégica, pero en algún momento el amor se convirtió en una negociación, y después de eso, dejé de dar sin un registro. Así que cuando me reuní con Víctor en su oficina la semana siguiente, no vestí de negro, vestí de azul marino, poder sin luto. Abrió la puerta de la sala de conferencias él mismo, sin asistente, ese era su indicio, ya sabía de qué se trataba. Quiero modificar el testamento, dije antes de sentarme. Víctor alzó una ceja. Thatch ya está fuera de la estructura de control del fideicomiso. ¿Quieres sacarlo del testamento por completo? No, dije, desdoblando mi guante lentamente. Eso sería obvio. Quiero que sea eclipsado. Víctor se recostó,
los dedos entrelazados. Quiero que la mayor parte de la finca se redirija, continué, a programas de becas, subsidios de vivienda, dotaciones para estudiantes de diseño de comunidades subrepresentadas. Y el resto, sonreí, a Elaine. Sus labios se curvaron. Bien merecido. Asintió, ya tomando notas. Pasamos una hora ajustando la estructura, desarmando los huesos de lo que una vez habría sido su red de seguridad y tejiéndolos en algo nuevo, algo duradero. No lo hice por despecho, no realmente. Ese es el malentendido que la gente tiene sobre mujeres como yo. Piensan que nuestros límites son venganza, que nuestra claridad es crueldad. Pero esto era protección, de la manipulación, de la culpa, del largo alcance de personas que sonríen mientras afilan el cuchillo a tus espaldas. Víctor deslizó una carpeta por la mesa. Vi mi propio nombre escrito en la portada, Margaret Sinclair, plan de legado revisado. Había llevado a Thatch a través de la escuela de leyes, su primera startup fallida, el pago inicial de esa monstruosidad sobredecorada que llaman hogar. Una vez me dijo que asfixiaba con estructura. Bueno, ahora lo había estructurado fuera de la influencia. Mientras terminábamos, Víctor dudó. Deberías saber, dijo, bajando la voz. He estado escuchando rumores sobre Belle. Parpedy. ¿Qué tipo de rumores? Sacó su teléfono y abrió un mensaje. Susurros de que está explorando la idea de un embarazo, convenientemente programado. Sin confirmación médica aún, por supuesto. Miré la pantalla. No era sorprendente, era de manual. Belle no planeaba fiestas, orquestaba movimientos. Una vez organizó un baby shower para un perro solo para obtener prensa. Un embarazo real, eso era palanca. Victor Caraspio. Solo te lo digo porque ha sido vista hablando con abogados especializados en cláusulas de tutela. ¿Tutela? Pregunté, las palabras afiladas en mi boca. Podría estar preparando el terreno, dijo con cuidado, presentándote como impredecible, potencialmente no apta. Sentí mi corazón latir más lento. No apta. Como una mujer con demasiadas opiniones, demasiada memoria, demasiado poder. Víctor añadió suavemente. Hemos visto esta táctica antes, Maggie. Matriarcas ricas declaradas confusas, convencidas de firmar cosas que no comprenden del todo, sacadas de sus hogares por su seguridad. Lo miré, luego miré la carpeta de nuevo, y luego alcancé mi teléfono. Elaine, dije cuando contestó, configura una auditoría completa del archivo, digital, papel, verbal. Cada conversación que he tenido con Thatch Bell en el último año que tocó dinero, propiedades o acceso al patrimonio. Quiero que esté catalogado. Entendido, dijo de inmediato. Y de ahora en adelante, añadí, ninguna reunión privada sin registros de testigos. Sin excepciones. Incluso Thatch, especialmente Thatch. Caugamoth. Víctor me sirvió té, Earl Grey, como siempre, y nos sentamos un momento en el cómodo silencio de una larga amistad. No solo estás planeando, dijo después de un rato, estás defendiendo un reino. No, dije suavemente, observando el vapor elevarse en el aire, estoy defendiéndome de una familia que me ve como un trono en el que están esperando sentarse. Esa noche, caminé por los pasillos de la finca y dejé que mis dedos recorrieran los marcos de las fotos en la pared. Mi foto de boda, Thatch a los 6 cubierto de glaseado, mi primera oficina, el corte de cinta de la compañía, mi esposo sosteniendo a un pequeño Thatch sobre sus hombros. Toda una vida dispuesta como una exposición de museo, un legado, sí, pero ya no suyo para heredar. El brunch de despedida se celebró bajo la pérgola, donde las hortensias blancas se inclinaban bajo su propia belleza y la brisa olía ligeramente a agua de rosas y podredumbre. Llevé lino crema, sin joyas, sin armadura, solo compostura. Que subestimen eso. Los invitados tomaban mimosas y mordisqueaban blinis de salmón ahumado, riendo más fuerte de lo necesario, como hace la gente cuando siente la tensión pero no quiere nombrarla. Belle flotaba entre las mesas, toda de seda pastel y dientes. Si no lo supiera, podría haber pensado que estaba brillando, pero lo sé mejor. Esa es la maldición de vivir mucho. Puedes ver cuando una mujer está vendiendo algo, y querida, Belle estaba en una gira de marketing. Thatch estaba junto a la fuente de champán, la mandíbula tensa,
riendo falsamente con un amigo de fondos de cobertura cuyo nombre nunca me molesté en recordar. No se acercó a mí, ni una vez. No me importó, estaba esperando mi momento. Cerca del final del brunch, el DJ cortó el jazz y pidió la atención de todos. Pasaron a micrófono. Bell gesticuló para que Zach lo tomara. En cambio, me puse de pie. Hubo un breve revuelo. Alguien dejó caer un tenedor. Zach parecía sorprendido, la sonrisa de Bell titubeó. Solo una vez, dije, mi voz clara y cálida, como si nada en el mundo se estuviera desmoronando. Solo quiero agradecer a todos los que viajaron hasta aquí, que se quedaron bajo el sol de verano y que brindaron por este nuevo capítulo en nuestra familia. Hubo asentimientos, aplausos suaves. Pero también quiero decir algo sobre el legado. Ahora se inclinaron hacia adelante. El legado no se construye con fotografías, dije, girándome ligeramente hacia el montaje enmarcado en el caballete, fotos de compromiso, instantáneas de vacaciones, esos retratos filtrados horribles que Bell insistió en que los hacían parecer atemporales. No se construye con riqueza, registros de bodas o monogramas a juego. Hice una pausa. El legado se construye con amor, silencioso, sin ostentación, inconveniente. El tipo que aparece después de la quimioterapia, el tipo que recuerda tu pastel favorito, el tipo que no te hace audicionar para obtenerlo. Podrías haber oído caer un alfiler. Incluso las cigarras parecían hacer una pausa. Sonreí, no dulcemente, plenamente. Y si hay algo que he aprendido, es que el legado no es lo que dejas atrás, es quien mantiene tu nombre seguro en su boca cuando no estás en la habitación. Levanté mi copa. Por la verdad, y por quien la dice cuando no estás presente. Hubo una larga pausa antes de que comenzaran los aplausos. La señora Davenport aplaudió primero, luego Elaine, luego algunos otros siguieron, vacilantes pero lo suficientemente fuertes. El rostro de Zach estaba congelado en esa máscara que los hombres usan cuando aún intentan calcular si acaban de ser insultados. Bell se quedó perfectamente quieta, sosteniendo su mimosa como un arma que olvidó cómo usar. Dejé mi copa y me fui, no dramáticamente, solo deliberadamente, como una mujer que sabe exactamente a dónde va y ya no pide permiso para llegar allí. Elaine me alcanzó cerca del enrejado de rosas. Bueno, dijo ligeramente, eso estará en las páginas de Sociedad antes de la cena. Le entregué mi bolso. Bien, que impriman la verdad por una vez. Miró hacia atrás. Zach parecía un hombre intentando contar arena. Bell parecía alguien intentando encender un fósforo en el viento. No nos reímos, porque no era divertido, no realmente. Solo era honesto. Esa noche, encontré un sobre deslizado bajo la puerta de mi estudio, sin letra, sin franqueo. Dentro había una sola tarjeta, con monograma. No tenías que humillarnos. Sin firma, pero la fuente gritaba Bell. Lo quemé en la chimenea y luego escribí una carta propia a Víctor, detallando lo que acababa de pasar, registrándolo, catalogándolo, manteniendo la verdad en un lugar seguro. Porque eso es realmente el legado, no solo lo que recuerdas, sino lo que registras. No estaba buscando escuchar nada, las paredes simplemente no eran tan gruesas como pensaban. Fue después de que los invitados se fueran y el personal comenzara a recoger las copas de cristal y a juntar las servilletas de lino dobladas en cisnes. Me había dirigido al corredor este para recoger mi chal. Mis huesos duelen cuando se pone el sol, no importa cuán cálido haya sido el día. Toda una vida en tacones te hace eso a una mujer. Me detuve en el descansillo del segundo piso, justo más allá de la suite nupcial. La puerta estaba entreabierta una pulgada. Las voces dentro eran agudas y familiares. Dijiste que sería predecible, espetó Bell. Dijiste que haría su rutina de matriarca elegante y se rendiría como siempre. La voz de Zach vino después, más baja pero fría. Bueno, no lo hizo, obviamente, y ahora la mitad de nuestra lista de invitados piensa que no podemos pagar nuestra propia luna de miel. Una pausa, luego Bell de nuevo, su tono ahora más bajo, más afilado. ¿Cuánto tiempo tenemos que seguir fingiendo tolerarla? Mi estómago se hundió, pero no me moví. Zach suspiró. Solo lo suficiente para que ella se deslice. Tiene casi 75 años.
Todo lo que necesitamos es una declaración confusa registrada, una medicación perdida, algo que podamos mostrarle a un juez. Las palabras golpearon como un segundo cuchillo, no una traición de afecto esta vez, una traición de intención. Ella no nos va a dar nada, Thatch, dijo Belle. Tú vas a tener que tomarlo. Ella confía en mí, murmuró. Siempre lo ha hecho. Bueno, dijo ella con una risa amarga, ya no más. Hubo un sonido de vidrio siendo colocado, luego su voz de nuevo, más baja, como veneno en el té. Si queremos control, tenemos que movernos antes de que ella reescriba todo. Demasiado tarde, ya lo había reescrito. Me quedé allí, inmóvil, sin respirar, hasta que sus voces se desvanecieron y escuché la puerta cerrarse detrás de ellos. Luego me giré, caminé tranquilamente de vuelta a mi estudio y recuperé la pequeña grabadora de voz que guardaba para dictados. Elaine la había metido en mi bolso después del brunch, por si acaso. Siempre planeaba 2 pasos por delante, incluso de mí. No lloré. Grabé mi declaración, hablé lentamente, claramente, la hora, el lugar, el contenido de la conversación. Firmé y fechado. Elaine fue testigo. Víctor lo recibió en un sobresellado dentro de la hora. Evidencia, no para usar hoy, no mañana, pero algún día, si fuera necesario, sería suficiente. Me serví una copa de vino después de que Elaine se fuera, no mi habitual pino, algo más oscuro, un merlot que abrimos una vez en la graduación de Thatch de la Escuela de Leyes. Recuerdo que lo odió entonces, demasiado amargo, dijo. Bueno, yo había adquirido el gusto. Me senté en la silla de respaldo alto en mi sala privada, la que James había elegido en Florencia cuando aún creía que una silla podía arreglar una espalda, y dejé que la verdad se asentara. No solo estaban esperando que muriera, estaban planeando cómo acelerar el proceso. Esa noche no dormí. Escuché el silencio entre las habitaciones, el viento contra las persianas, las últimas palabras que mi hijo pronunció sin saber que yo estaba escuchando. Solo una declaración confusa registrada. Eso era yo para él ahora, una vulnerabilidad para documentar, una responsabilidad para explotar. No se regresa de escuchar eso, se cambia. Miré el retrato sobre la chimenea, el de Thatch a los 9 años, con su uniforme de la liga infantil, sonriendo como si el mundo aún fuera puro. Susurré, crié a un niño que se convirtió en esto. Luego saqué el sobre con los códigos de acceso de respaldo del fideicomiso y los moví. Nuevo banco, nueva estructura, nuevas contingencias. Elaine y Víctor recibieron copias, pero la familia no más. El segundo cuchillo no me hizo sangrar, me hizo ver. Lo hermoso de la sociedad, querida, es que su lealtad es solo superficial. Quita los brindis con champán y las sonrisas de club de campo, y lo que obtiene son redes de susurros, carroñeros bien vestidos esperando a ver hacia dónde sopla el viento. Así que les di viento, no una ráfaga, una brisa, sutil, perfumada con dinero antiguo y algo vagamente ácido, como fruta demasiado madura. Comenzó con un almuerzo que Elaine organizó, tranquilo, selecto, 6 mujeres que conocía desde hace décadas, esposas de arquitectos, decanas, patronas de galerías, del tipo que no necesita que le digan que viene una tormenta, lo huelen en los manteles. No mencioné a Thatch ni a Belle, no tuve que hacerlo. Simplemente dejé que algunas verdades se escaparan, como perlas de un collar roto. Oh, me he retirado de la junta del fideicomiso, fatiga de legado, supongo. He decidido financiar iniciativas para mujeres directamente, saltándome la burocracia familiar. Cuando le das todo a alguien y aún te tratan como una billetera con opiniones, es hora de ajustar el patrimonio, ¿no crees? Asintieron. Siempre asienten cuando una mujer con poder finalmente suena como si estuviera recuperándolo. Para el final del almuerzo, 2 de ellas habían pedido reunirse con Víctor, una me deslizó una tarjeta para una fundación de mujeres en DC, y todas las 6 se fueron sabiendo que Maggie Sinclair ya no dejaba que su hijo representara el imperio. Al día siguiente, envié un vino añejo del sótano a la señora Davenport, un regalo, una señal. La semana siguiente, ella organizó su propio brunch, sin Sinclair invitados, pero escuché que mi nombre se mencionó 9 veces. No necesitas librar una guerra para cambiar la percepción,
Solo necesitas recordar a las personas con quien les beneficia más alinearse. Thatch llamó durante ese tiempo, 2 veces. No respondí, no porque estuviera siendo cruel, sino porque estaba dejando que el silencio hiciera su trabajo. El silencio pone nerviosa a la gente, los hace hablar, y hablaron. Uno por uno, comencé a escuchar cosas. Elaine entraba con su portapapeles y decía: el señor Channing mencionó que la fundación de Bell fue denegada fondos equivalentes, parece que ya no la consideran una parte controladora. Oh, los Peyton han movido su fiesta de jardín a principios de primavera, no querían que estuviera demasiado cerca del recaudador de fondos de los Sinclair. No eran accidentes, eran recalculaciones. Y Thatch lo notó. En la reunión trimestral de la Junta, la primera que me salté en 12 años, lo mencionó en el registro. Estoy preocupado por la percepción, dijo, jugueteando con su pluma Montblanc como si fuera un salvavidas. Ha habido confusión sobre la dirección del liderazgo, algunos de nuestros donantes están inseguros. Víctor, sentado 2 sillas más allá, lo miró directamente y dijo: esa es la consecuencia de estar en la sombra de alguien, nunca sabes qué forma tiene la tuya propia. Thatch no respondió. Esa noche tomé una copa de vino, sola, no para celebrar, aunque había satisfacción, sino porque por primera vez en meses me sentí estable. La venganza no era el punto ya, la recuperación lo era. Mi identidad había estado enterrada bajo títulos durante demasiado tiempo: madre, viuda, fundadora, benefactora. Ahora era Maggie, y Maggie no tenía que justificar nada. Elaine y yo actualizamos el directorio interno de Sinclair de Signe esa semana. El título de Thatch se mantuvo igual, pero el mío, fundadora emérita, sin número de contacto. Que envíen sus preguntas al vacío. Siempre pensaron que la compañía era suya. Ese es el chiste, realmente, que Thatch, con sus trajes a medida y su cabello artísticamente desordenado, era el arquitecto del éxito de Sinclair de Signe. Pero Thatch nunca construyó nada, heredó andamios y lo llamó visión. Así que le mostré cómo se sentía cuando los andamios se deslizaban. Comenzó con la cartera fantasma, así la llamábamos Víctor y yo siempre. Las tenencias silenciosas, las inversiones que había hecho durante décadas, muchas a nombre de Sinclair, otras en fideicomisos ciegos, bienes raíces, derechos de licencia de Selcore, patentes inactivas. No eran glamorosas, no hacían titulares, pero eran sólidas, rentables y completamente controladas por mí. Thatch no tenía idea. Para él, eran solo números en un balance, éxitos que desfilaba en las reuniones de la Junta sin preguntar nunca de dónde venían. Así que una mañana de martes, con café y tostadas de limón, comencé a desinvertir. No todo a la vez, solo lo suficiente para crear un temblor. Un grupo de hoteles boutique que respaldábamos silenciosamente, vendido. Ese acuerdo de licencia con la firma textil escandinava, reasignado, los derechos de marca inactivos de la colección Legado Sinclair, una vez destinados a ser el proyecto favorito de Bell. Comprados en su totalidad por una organización sin fines de lucro que fundé ese mismo día. Para el final de la semana, 1/3 de los éxitos de Thatch se habían evaporado en el aire, y nadie podía rastrearlo hasta mí, porque eso es lo que tienen los fantasmas, asustan mejor cuando no se ven. Víctor me llamó ese viernes, su voz fría e ilegible: tu hijo solicitó una reunión con la Junta para abordar irregularidades en la cartera. ¿Debo programarte? No, dije, que explique la casa de naipes sin mí. Elaine y yo nos sentamos en el jardín esa tarde, tomando té helado. Las camelias estaban floreciendo demasiado pronto, siempre una señal de una falsa primavera. Llamó 2 veces hoy, dijo, mirando su teléfono. Dejó un mensaje de voz. Quiere aclarar cualquier malentendido. No estoy confundida, respondí. Él sí. Esa noche, la Junta de Sinclair emitió un comunicado sobre una reestructuración interna en curso. La prensa apenas lo recogió, pero los círculos que importaban lo notaron. El nombre de Thatch dejó de aparecer en los folletos de recaudación de fondos. Una reunión de asociación que estaba programado para organizar en el Consejo de Diseño fue cancelada sin razón pública. El imperio no se había derrumbado, pero había sido recortado, cuidadosamente, quirúrgicamente, y Thatch estaba sangrando por lugares que no podía ver.
Recibí una carta 2 días después, escrita a mano. Eso me sorprendió. Madre, no entiendo lo que estás haciendo. He trabajado tan duro para mantener a esta familia fuerte, para honrar lo que construiste. Sé que Bella ha cometido errores, pero lo está intentando, nosotros lo estamos intentando. ¿Por qué nos estás excluyendo de todo? Miré la página. Trabajó duro. Había entrado en una estructura. Que temblaban los cimientos. Elaine me encontró con la carta en mi regazo y una mirada distante en mis ojos. Está bien? Preguntó. Asentí. Solo sigo pensando que le entregué todo. Y él lo miró como si fuera un menú. No dijo nada, solo colocó una taza de té a mi lado. Debería haberlo hecho ganárselo, susurré, o al menos entenderlo. Tocó mi hombro suavemente. Lo estás haciendo ahora. Doblé la carta, no respondí. En cambio, llamé a Víctor. Quiero donar las ganancias de las licencias a mujeres en viviendas de transición, le dije. Usa el nombre, que la marca Sinclair signifique algo otra vez. Exhaló con una pequeña risa agradecida. Eso dolerá. Bien. Dormí profundamente esa noche. Thatch nunca entendió que el dinero no puede comprar cimientos, y cuando tu éxito está construido sobre andamios prestados, eventualmente el fantasma viene a cobrar. Llegó en un sobre simple, sin dirección de retorno, sin sello, solo una fotografía. La reconocí de inmediato. El día de la graduación de Thatch, tenía 23 años, el rostro enrojecido por el champán y el ego, parado a mi lado con un brazo sobre mi hombro. Yo llevaba ese traje azul marino con botones de perla, el que James solía llamar mi armadura. Estábamos sonriendo, realmente sonriendo. Pegada en la parte trasera había una nota, escrita con mi propia mano. La última vez que me miraste con respeto. Elaine había preguntado si quería entregarla en persona. Dije que no, necesitaba llegar donde él se sentía más seguro. Así que la enviamos a su oficina. 2 días después, llamó 3 veces. No contesté. Deja que el silencio hable. Para el final de la semana, apareció en la finca, solo, sin Belle, sin conductor, sin una sonrisa lista para la cámara, solo Thatch con una chaqueta arrugada y un rostro que parecía mayor que sus 39 años. No lo invité a entrar. Nos sentamos afuera, bajo la higuera, como solíamos hacer cuando era pequeño, quemado por el sol y lleno de preguntas. Recibí tu nota, dijo finalmente, jugueteando con el sobre como si pudiera morderlo. Asentí. Y lo merecía. Silencio de nuevo. Tomó aire. Piensas que no sé que la cagué, que dejé que ella te hablara mal, que estuve allí y no dije una maldita palabra. Odio esa versión de mí, mamá. No lo corregí, porque no odiaba esa versión, odiaba que tuviera consecuencias. Solo quería construir algo, dijo, ser alguien. Eras alguien, dije en voz baja, mucho antes de los asientos en la junta y los zapatos de diseño. Eres mío. Traigo. Lo sé ahora. Ese es el problema, dije. Lo sabes ahora, después de todo. Miró sus manos. Te extraño, dijo. Miré hacia el jardín, donde mis camelias habían comenzado a marchitarse bajo el sol. Extrañar a alguien no significa que lo recuperes, dije. No discutió, solo asintió una vez. No vine a pedir nada, dijo, ni dinero, ni acceso. Solo, no quería ser un fantasma. Y por un momento, casi me ablandé, pero luego recordé la grabación, su voz en esa habitación. Solo una declaración confusa registrada. Recordé que no estaba aquí porque se despertó con un cambio de corazón, estaba aquí porque el terreno debajo de él se había derrumbado. ¿Sabes qué duele más?, pregunté. No es el dinero, no son los votos de la junta, ni los documentos de la finca, ni el maldito anillo de herencia. Mímero. Es saber que crié a un hijo que estuvo al lado de una mujer mientras me ridiculizaba, que me vio ser borrada un momento público a la vez y no hizo nada. Su voz se quebró. No pensé que te importaría tanto. Ese fue el golpe mortal. Pensaste que no sentía. Pensé que solo seguiría siendo fuerte. Ahí estaba.
Me puse de pie entonces, lentamente, con cuidado, no por ira, por finalidad. Soy fuerte, dije. Por eso ya no estoy enojada. Parpadio. He terminato dice. Eso no es rabia, eso es paz. Se puso de pie también, como un hombre que se despierta tarde para un tren que no puede alcanzar. Lo siento, dijo de nuevo. Assenti. Y lo creo. Luego lo miré a los ojos y dije la última verdad que no esperaba. Pero lo siento no es una puerta, es un espejo. Se fue sin otra palabra, y me quedé bajo la higuera, dejando que la luz de la tarde cayera a través de las hojas como un recuerdo. La cicatriz no estaba en silencio, solo dejó de rogar por ser vista. No organicé una conferencia de prensa, no convoqué una reunión de la junta, ni siquiera le dije a la familia. Solo me fui un viernes por la mañana antes de que saliera el sol. Elaine y yo empacamos mi oficina. 42 años de muestras de diseño, premios, libros de contabilidad y cartas, cuidadosamente archivados en cajas marcadas como legado privado. Lo único que dejé atrás fue una placa de bronce en la puerta que decía: Margaret Maggie Sinclair, fundadora. Pasado. Elaine me entregó el último sobre. Dentro estaba el comunicado de prensa que Víctor había redactado, exactamente como lo quería. Tras décadas de liderazgo, Margaret Sinclair se retira formalmente de su rol en Sinclair Design. Continuará su trabajo a través de la iniciativa Sinclair, una fundación filantrópica que apoya la educación en diseño y el emprendimiento para mujeres. Sin mención de Thatch, sin mención de la familia, solo yo y el futuro que estaba eligiendo. La llamada llegó justo después de las 9. Elaine y yo estábamos organizando el rincón de lectura en mi nueva cabaña, un espacio cálido por el sol junto al lago, donde el silencio no era sospechoso y cada crujido venía de la casa asentándose, no de personas conspirando. Mi celular sonó. No reconocí el número. Elaine levantó una ceja. ¿Quieres que lo filtre? Negué con la cabeza. Sé quién es. Y tenía razón. Hola, mamá, la voz de Thatch estaba áspera, cansada. ¿Podemos hablar? Espere. Sé que lo he dicho antes, pero esta vez lo digo en serio. Lo siento por todo, por Belle, por no protegerte, por hacerte sentir como si fuera solo una propiedad que estábamos esperando heredar. Miré por la ventana, el lago estaba liso y quieto, sin una onda. Siguió hablando. Entré en pánico. ¿De acuerdo? La compañía se estaba deslizando, y no sabía qué hacer. Pensé que tenía tiempo, pensé que siempre estarías ahí para arreglar las cosas. No esperaba que simplemente te fueras. Ese era el problema, nunca esperan que nos vayamos. Me gustaría verte, dijo suavemente, no para pedir nada, solo para hablar, solo nosotros. Dije que sí, porque necesitaba ver la forma de su rostro cuando no estaba escondido detrás de la sonrisa de Belle o el foco de la sala de juntas. Nos encontramos en un parque a medio camino entre la cabaña y lo que solía ser nuestra ciudad. Parecía mayor, más delgado, del tipo de delgadez que no se trata de peso, se trata de la certeza que se escapa de un hombre, del tipo de delgadez que ocurre cuando los andamios finalmente caen. Gracias, dijo, por aceptar encontrarte. Asentí. Dejé que el viento llenara el espacio. Solo quiero que sepas que no espero nada, dijo, ni propiedades, ni títulos, ni perdón. Incliné la cabeza. ¿Entonces qué? Quiero empezar de nuevo. Lo estudié. No, dije suavemente. ¿Quieres rebobinar? Parpadio. ¿Cuál es la diferencia? Empezar de nuevo significa que caminas hacia adelante y construyes algo nuevo. Rebobinar significa que quieres borrar el daño sin vivir la limpieza. No dijo nada. Tuviste tantas oportunidades para protegerme, continué, para decir algo cuando Belle me menospreciaba, cuando retorcía nuestra historia en su narrativa, cuando te quedaste en silencio mientras se burlaba de las manos que te criaron. No pensé que importara tanto, murmuró. Ahí estaba de nuevo, esa falla fatal. Pensaste que el legado significaba un nombre, dije, pero el legado es memoria, y dejaste que ella reescribiera la mía. Sacó algo envuelto en papel de seda de su bolsillo. Encontré esto en un cajón, dijo, de cuando era pequeño.
Pensé que deberías tenerlo. Lo desenvolví. Era un dibujo, crayones y pegatinas en cartulina, un boceto desordenado de mí con un delantal sosteniendo una bandeja de galletas. Decía, mi mamá es jefa. La O en jefa era un corazón. Por un momento, sentí algo atravesarme, luego doblé el dibujo cuidadosamente y se lo devolví. La recuerdo, dije, pero ella no vive en la misma casa que la mujer que trataste como un cajero automático. Tragó con fuerza. ¿Entonces esto es todo?, preguntó. No hay vuelta atrás. Di una suave sonrisa, no cruel, no fría, solo clara. Crié a un hijo, dije. Tú criaste una ambición. Cerró los ojos, solo por un momento, y luego asintió. No nos abrazamos, no lloramos, no volvimos a unir lo que había sido cortado limpiamente. Solo nos quedamos allí, el viento llevándose suavemente las últimas palabras que intercambiaríamos como madre e hijo. Cayó un martes por la mañana, sin filtraciones, sin avances, solo un comunicado de prensa nítido enviado a todos los medios principales desde el membrete oficial de la iniciativa Sinclair. Asunto: declaración final de Margaret McGee Sinclair sobre el futuro de Sinclair Holdings. Me senté en mi porche con mi té y observé la niebla del lago elevarse como aliento del agua. Elaine estaba adentro, al teléfono con Víctor, coordinando, pero ya no necesitaba estar en la sala. Las palabras ya estaban ahí fuera. Tras 4 décadas construyendo un negocio familiar, he elegido desvincularme completamente de Sinclair Holdings. No tengo más vínculos financieros, legales o asesores con la compañía. Esta decisión no se tomó a la ligera, sino con claridad. Estoy redirigiendo los 30 millones previamente destinados a la expansión a la iniciativa Sinclair, apoyando programas de educación y oportunidades de emprendimiento para mujeres de color. El legado no es un imperio, no es un apellido, es quien mantiene tu nombre seguro en su boca cuando no estás en la habitación. Maggie Sinclair. Esa última línea, esa era para Belle. No mencioné su nombre, nunca lo haría, pero ella fue la que convirtió mi identidad en un monograma y mi amor en un libro de contabilidad. Que sienta el peso de lo que desechó. Tomó solo 1 hora para que comenzaran las llamadas. Elaine las filtró. Los titulares llegaron como agua de marea. Matriarca se retira del imperio Sinclair, redirige millones a mujeres marginadas. McGee Sinclair se retira con gracia y dientes. Belle Sinclair ausente del comunicado, desata rumores. No respondía ninguno. No necesitaba hacerlo. Había dicho lo que vine a decir. Al mediodía, la señora Davenport llegó a la cabaña. Llevaba gafas de sol enormes y trajo barras de limón en una lata más vieja que algunos de nuestros arrepentimientos. Lo hiciste, dijo, acomodándose en la silla de mi porche. Soltaste el fósforo sin siquiera inmutarte. Sonreí. Los fósforos no me asustan. Ya he pasado por el fuego. Se sirvió té, sin azúcar, siempre amargo como sus opiniones. Fats me llamó, dijo después de un rato. Oh, dijo que se está tomando un tiempo. Belle se fue. La semana pasada. No reaccioné, no exteriormente, pero algo se asentó en mi pecho como una página final que se voltea. ¿Se fue?, pregunté. Solicitó la separación. Su abogada está lanzando frases como decepción emocional y mala representación de herencia. Tomó un sorbo. Lo cual es rico, considerando que los bolsillos vacíos hacen abogados honestos. Dije. Ella rió, fuerte y con un silbido. Siempre tuviste la cuchara más afilada del cajón. Miré el agua. El viento había aumentado, empujando pequeñas ondas a través de la superficie, como susurros. ¿Alguna vez lo amaste menos por todo esto?, preguntó. Negué con la cabeza. No, solo dejé de proteger su ilusión. Esa tarde, Elaine se unió a mí para nuestro paseo habitual por la orilla. Preguntó qué quería grabado en la piedra angular de la fundación. Pensé por un momento, luego dije, di la verdad, incluso si te cuesta todo. Lo escribió. Seguimos caminando, y esa noche, por primera vez en años, no soñé con mi hijo, ni con la finca, ni con la casa que olvidó cómo contener amor. Soñé con mis propias manos, cosiendo, construyendo, firmando,
deshaciendo y rehaciendo, silenciosamente, ferozmente, con la dignidad intacta. Y cuando desperté, sonreí, porque finalmente estaba sola y completamente respetada.